¿Qué tal gente? Este es el segundo capítulo de la serie de zombies. Si no has visto el primero te recomiendo que vayas a verlo para que sigas continuamente la historia. Sin nada más que decir, comencemos. Todos me vieron con sorpresa, al parecer no creyeron que llegaría con ellos. Siendo sinceros, ni siquiera yo lo creía, fue prácticamente un milagro. Todos estaban mirándome, y una de mis primas gritó que yo estaba infectado. Que pronto me convertiría en un monstruo como los de afuera. No sabía qué decir, ni siquiera yo sabía si estaba infectado o no. No sean tontos, si él estuviera infectado ya estaría intentando matarnos, y les aseguro que ustedes no podrían controlar una de esas cosas. Gracias papá. ¿Alguien sabe qué es lo que está pasando? Debemos ver qué es lo que están pasando en la tele, tal vez ahí den una explicación a esto. En lo que vemos creo que alguien debería ir a la puerta para ver que esas cosas no se acerquen mucho y si lo hacen que puedan avisar. Esto es un mensaje de emergencia para la población mexicana. El caos se está desatando en las calles, al parecer una cepa del actual virus ha mutado en un caldo de cultivo. Si tiene la posibilidad diríjase a los refugios más cercanos, la información se subirá en una página del gobierno, la información estará vigente hasta que el internet deje de funcionar, después de eso tendrán que encontrar los refugios por su cuenta, si no es posible moverse, quédese en casa y trate de juntar los más recursos posibles. En unos momentos tendremos una entrevista con el presidente y, recuerden que, la evacuación. Dios los bendiga. Aún hay internet, todos intenten entrar y busquen el refugio más cercano, cuando lo encuentren tomen una captura por si es que se pierde la conexión. Lo tengo, el refugio más cercano es en la Boca 3, es en donde yo estudio. Aquí dice que ya hay fuerzas militares, también tienen camas y recursos suficientes para aproximadamente 5.000 personas. Son muy pocas, pero creo que peor es nada, debemos movernos para intentar llegar ahí, el problema es cómo lo haremos. Todos estaban bastante nerviosos, yo temblaba de terror al recordar cómo una de esas cosas estuvo tan cerca de mí, frente a frente. Ver sus ojos fue algo que no puedo explicar, expresaban un intenso enojo y una sed de asesinar, esa frialdad con la que devoraron viva a esa chica, la imagen de esas cosas arrancando pedazos de su piel sigue grabada en mi mente, y no sé si pueda borrarla. Volteé a ver a mi familia y todos están completamente asustados, no saben qué está pasando y yo tampoco. Un zumbido desvió mi atención a mi teléfono, uno de los canales que seguía en YouTube estaba subiendo información sobre todo esto. Leí cada párrafo de esa publicación y mientras más avanzaba menos podía creer esto, nada era real, me negaba a creer que existían y que ya estaban en la puerta de mi hogar, a unos metros de mí, y peor, si no hacíamos algo pronto, todos moriríamos de una forma agónica. Lo primero que hice fue decirles que se callaran, y pedí que mis primos que estaban cuidando las puertas subieran, ellos también necesitaban saber esto. Cuando se juntaron todos comencé a hablar. Leí algo en internet, es de una fuente de confianza, al parecer esas cosas de ahí afuera son personas infectadas con alguna mutación del COVID, estos sujetos creen que pudo haber mutado en una persona muerta o tal vez pudo juntarse con algún otro virus, como la rabia. También creen que esto lo creó alguien. Hay muchas teorías sobre la mesa. Lo importante es que no saben por qué las personas infectadas actúan de esa manera.
Han visto casos en que a algunas personas solo las infectan y a otras se las comen vivas. Este virus fue reportado hace 3 días en Asia y ayer reportaron el primer caso en América. Se ha propagado a todo el mundo en los últimos 3 días. Tenemos que cuidar que esas cosas no nos muerdan o que su sangre no entre en nuestra boca o en alguna herida, ya que eso es fatal. Los síntomas de la infección varían mucho en presentarse en cada persona, pero siempre son los mismos: vómito con sangre, demasiada temperatura y alucinaciones, además que los ojos presentan derrames, toman una tonalidad oscura en las venas, en algunos casos se producen llagas en la piel gracias a la fiebre tan alta. Después de eso viene la muerte y con ello lo peor de todo. Después de morir aparentemente, ellos se levantan y comienzan a atacar a todas aquellas personas que logre ver. Eso es todo lo que encontré. Nadie dijo nada, vi sus rostros y se notaba que estaban muertos de miedo, les había arrebatado la esperanza que de alguna forma tenían, pero debía hacerlo, de otra forma no tendrían ni idea de a qué se enfrentan. Yo volví a hablar para tratar de calmarlos. Tranquilos, ahí también decía que esas cosas no son inmortales, además queda permitido el uso de la fuerza y de armas de fuego, podemos matarlos, debemos llegar al refugio, ahí estaremos a salvo de estas cosas, ahí hay militares y hay mucha comida y más gente, podemos llegar, ahora solo debemos prepararnos para irnos y creo que sé cómo hacerlo. Después de haber aprendido que cualquier cosa puede ser un arma en estas situaciones, supe dónde ir a buscar algo para defendernos. Les dije a todos que mi tía recién terminó de construir su casa, así que debíamos ir a buscar cualquier cosa con la que pudieran hacer daño, quebrar los huesos y cortar la carne de esas cosas. Mi papá tomó un tubo de acero y yo una varilla no muy larga. Mis tíos y mis primos agarraron polines y les pusieron clavos largos para que pudieran hacer más daño. Mis primas estaban en la alacena guardando toda la comida que pudieran y protegiendo a los niños pequeños. Teníamos que ser silenciosos, esas cosas aún podían usar sus sentidos para atacar y el ruido era de lo que más alerta estaban. Cuando tuvimos todo listo, nos reunimos en el patio, el plan era llegar a los autos al otro lado de la calle, teníamos que evitarlos a toda costa, tal vez estábamos armados pero no teníamos experiencia peleando con ellos. Además de mi familia teníamos que lidiar con algunos amigos de mi primo que estaban ahí, el problema es que estaban tomados y eso solo podía traer conflictos. Pregunté si no hacía falta nadie, todos estaban demasiado asustados, y yo no era la excepción, estaba temblando. Fue la primera vez que vi a mi papá sudando del miedo, todos les teníamos terror a esas cosas, pero si queremos sobrevivir, debemos movernos. Le dije a mi papá que teníamos que hacer una formación, ya que vi que todos estaban en lugares en los que tal vez no ayudarían mucho si se presentaba una situación de ataque. Entre mi papá, mi padrino y yo acomodamos a todos, ellos y yo íbamos al frente, ellos eran los 2 hombres más fuertes, yo no era el más grande de todos pero era el que tenía más experiencia en combate por el entrenamiento que tuve. Los demás estaban formando un círculo alrededor de las mujeres y de los niños, aún así hasta ellos estaban armados, alcancé a ver que una de mis hermanas tenía un cuchillo de cocina, solo espero que no tenga que usarlo. Comenzamos a caminar y todo estaba en un aterrador silencio. Los gritos de unos momentos atrás ya no estaban, ni tampoco las pisadas de cómo esas cosas corrían. Ahora solo hay silencio. Estábamos a medio camino cuando el idiota de Raúl se cayó de lo ebrio que estaba, lo intentamos levantar sin hacer tanto ruido pero el muy imbécil tenía un revólver, había olvidado que el idiota era policía. Hizo un alboroto y comenzó a gritar y empujarlos a todos hasta que mi primo lo noqueó. Pensamos que alguna de esas cosas nos había escuchado, aunque al principio creímos que no porque todo siguió en silencio pero estábamos muy equivocados, todos se relajaron pero logré escuchar algo de fondo. Era un sonido raro, era como un enjambre, no podía pensar con claridad, la cabeza me empezó a doler, y fue cuando entendí que era ese sonido. Mierda, corran. Todos corrieron a los autos pero esos malditos monstruos eran muy rápidos y poco a poco sentía como se acercaban más y más, alcanzaron a uno de mis primos, y con ello comenzaron a atacar a todos, se lanzaban sin piedad contra los que no podían correr muy rápido. Esos imbéciles comenzaron a comerse a mi familia. Por la desesperación del momento soltaron a Raúl y lo desmembraron sin piedad.
Nadie en mi familia estaba preparado para esto, faltaba poco para llegar a los autos pero ellos no tenían la resistencia para mantener el paso, eso se convirtió en su perdición. Sentí que había corrido demasiado rápido y me detuve para ayudarlos, pero ya era tarde. Mi tía, la dueña de la casa, estaba corriendo con sus 2 niños pequeños, ella era la última. Tropezó y cayó en el peor momento, su esposo corrió para ayudarla, levantó a sus hijos pero esos caníbales la arrastraron para poder comerla. Él corrió a la camioneta para ponerse a salvo, del otro lado otra de mis tías tenía cargando a su nieta, una bebé de 1 año. Pero la alcanzaron, su hijo se acercó y disparó el revólver que al parecer le quitó a su amigo, Salvador, el esposo de mi tía estaba golpeando a esas cosas pero eran demasiadas y él ya no era un joven, mi primo tuvo que ver cómo su madre le daba a su hija mientras se la comían viva, ella le gritó que la dejara y que se fuera con la bebé y con su pequeño de 6 años. Tata cargó a sus niños y corrió. Mi primo Freddy me jaló y para que corriera junto a ellos, él también acababa de ver a su madre morir y corrió tras su hermano, su esposa cargaba a su hija y al lado de nosotros mi primo Mort corría con su esposa y sus 2 hijos. No podía ver a mis padrinos ni a mis papás, llegamos a los autos y vi que detrás mío venía toda mi familia y junto con ellos un horda. Tomé valor y corrí por ellos, agarré la varilla con todas mis fuerzas y golpeé la cabeza de una de esas cosas, después se acercaron más pero nuevamente mi cuerpo respondía solo, yo solo era un espectador, mientras todos subían a los autos mis primos Tata y Freddy se quedaron conmigo intentando hacerles frente a esos monstruos. Mi familia ya estaba cerca y al ver eso ellos corrieron a subirse a la camioneta, yo esperé más para asegurarme que llegaran. Y lo peor pasó. Mi madre cayó, corrí por ella y mi padrino y mi papá se detuvieron a ayudarla. Mi padrino estaba matando y mi papá y yo llegamos a ella rápido. Él la levantó y mi padrino gritó que siguiéramos corriendo, eran muchos. En eso yo volteé la mirada a donde estaban mis papás y el tiempo se detuvo. Un hijo de perra estaba por morder a mi papá por la espalda, no pensé 2 veces y atravesé mi brazo entre su hombro y los dientes llenos de sangre de esa cosa. Solté un grito de dolor y mi papá al darse cuenta de eso pateó a ese idiota me soltó pero me arrancó algo de piel en el proceso. Me levanté por la adrenalina que tenía en mi cuerpo, quería sobrevivir, mi padrino abrió la puerta del carro y subieron todos. Él intentó hacer que el carro arrancara pero no tenía batería o algo estaba fallando, no sabía qué era lo que tenía el carro, mi papá le dijo a mi padrino que necesitaba que empujaran el carro. Yo lo haré. Ya que en lo que ellos discutían me golpeó la realidad, esa cosa me mordió, estoy infectado, y solo era cuestión de tiempo para que me transfiera. Todos en el auto querían que me quedara y lloraban, y decían que íbamos a encontrar una solución. Yo sabía que para eso no había ninguna posibilidad de sobrevivir. Bajé del carro y corrí a la parte de atrás, y empujé con toda mi fuerza, me estaba empezando a marear pero seguí empujando hasta que el auto encendió y les grité que se fueran, yo ya estaba perdido. Me quedé ahí parado, los síntomas se comenzaron a presentar. Ahora, literalmente estoy muerto. Volteé la mirada a mis espaldas, creí que esas cosas ya no me atacarían pero no, venían por mí. Mi cuerpo reaccionó al miedo, vi la moto, estaba justo donde me habían tirado, la levanté lo más rápido que pude y para mi suerte incendió a la primera y logré salir de ahí. Debía llegar a mi casa rápido, no podía seguir a mi familia, estaba infectado y no sabía cuándo cambiaría. Ya solo era una carga, un peligro latente. El caos no había terminado pero por fortuna llegué pronto a casa y entré rápido. Aseguré muy bien la puerta, y subí corriendo al baño a buscar vendas y gasas, el brazo me estaba sangrando y doliendo demasiado. Encontré alcohol y una venda para poder intentar curarme. Los síntomas tomaron más fuerza y el vómito empezó, seguido de un intenso dolor de cabeza, y sentía como mi temperatura se elevaba. No podía hacer nada para evitarlo, y recordé que aún tenía mascotas en mi casa. Me apresuré a darles comida y agua, probablemente mi familia no regrese y sin nosotros ellos van a morir, además que no sé si esas cosas los ataquen así que es mejor que vivan aquí por un tiempo más. Fui con Max y al verme me ladró, parecía que tenía miedo pero creo que me reconoció después. Él se me acercó temeroso e intentó curar mi herida, un noble gesto de su parte, les di su costal de comida y bajé, ya no estaba del todo bien, todo daba vueltas y el cuerpo me dolía como el infierno, pude dar de comer a mi iguana pero cuando cerré su jaula, caí al suelo y ya no pude recuperarme.
Con todas las fuerzas que me quedaban logré subir a mi cama y recostarme boca arriba, podía sentir el latir de mi corazón, justo como cuando enfermé, sentía como estaba al borde del desmayo o tal vez de la muerte. Me iba a convertir en uno de ellos, pero al menos no le iba a hacer daño a nadie. ¿Qué tal, gente? Espero que haya sido de su agrado este nuevo capítulo. Si es así, por favor regálame tu like y suscríbete, así podrás ver más material como este. Si estás aburrido o quieres distraerte, puedes dar un vistazo a los demás videos que te dejo en la descripción, o que mejor que vayas a Facebook a visitar Dark Creepy. Bueno, gente, eso es todo. Gracias, y sin nada más que decir. Buenas noches.